incertidumbre llegó por un buen rato. 10 nuevos casos de coronavirus se han registrado en las últimas 24 horas, lo que eleva el total nacional a 33 casos confirmados. Lollapalooza se ha pospuesto para el de 2021 y desde 2022 comenzará a funcionar un nuevo examen que busca medir mejor las capacidades de los estudiantes. Las universidades podrán bajar la ponderación de la prueba y darle más relevancia a las notas del ranking o lo que pasa en el colegio. Los cambios que estamos anunciando van en la línea de aumentar la equidad para que todos los buenos estudiantes, todos los estudiantes talentosos, medidos de distintas maneras, no se queden fuera del sistema de educación superior. Fútbol sin público, Ministerio de Salud y la ANFP adoptaron medida contra el coronavirus. Se aplicará desde la próxima semana. Claro que sí, el mundo del deporte está golpeado por el coronavirus. La NBA, la Liga Española, el fútbol americano, la Champions, la Fórmula 1, todos en cuarentena por la pandemia. Esto y más en 24 Horas Deportes. Usted seguramente los conoce, ha escuchado esta canción una y mil veces. Estamos hablando de Guns N' Roses, uno de los principales grupos en el cartel de Lollapalooza, y venían en 2 semanas más, solo en 2 semanas más, a celebrar los 10 años de uno de los festivales más importantes del país. Sin embargo, el coronavirus dijo otra cosa. El gobierno, en conjunto con la productora, decidieron suspender Lollapalooza, y no solo eso, el fútbol, lo decía recién Pedro Carcuro, se va a jugar sin público durante todo el próximo mes. Y todos los eventos que convoquen a más de 5.000 personas van a estar en duda. Son las primeras medidas más drásticas para evitar la propagación del virus, que ya tiene 33 personas contagiadas en nuestro país. Estas son imágenes del fútbol europeo. Así se están jugando ahora los partidos sin público. Solo los jugadores en la cancha. Y es como se verán también nuestros estadios a partir de la próxima semana. La razón, el coronavirus. Todos los partidos de fútbol de las distintas ligas se realice sin público en los estadios. Medida que regirá entre el 18 de marzo y el 19 de abril. Pero este no es el único evento masivo que se verá afectado por el coronavirus. Una de las que más quería ver era Gwen Stefani, porque la escuchaba desde muy chica, entonces estaba con mucha energía de ir a verla, pero no se podrá. Siempre tenía ganas de ir y ahora que tenían trabajo dije, no, ahora voy sí o sí. Ya pasa esto. Tenía todas las ganas de poder ir este 2020 a Lollapalooza porque me gusta mucho Guns N' Roses. Entonces estaba esperando ese concierto. $10 años iban a cumplir en esta versión 2020 de Lollapalooza, uno de los festivales de música más grandes de nuestro país y que estaba programado para este 27, 28 y 29 de marzo en el Parque O'Higgins. Pero la música esta vez no se va a escuchar y el aniversario en principio se deberá postergar. Tras la cancelación del evento en Argentina y Brasil, el Ministerio de Salud anunció esta jornada la suspensión temporal del evento. Los organizadores de Lollapalooza nos han pedido suspender esta actividad. Nosotros estamos de acuerdo con esa suspensión, pero insisto, todo este paquete de medidas, una vez ya implementados y coordinados con los distintos actores, van a ser anunciados por el presidente de la República oficialmente. Tras la confirmación de 33 casos en nuestro país, las medidas de seguridad se están extendiendo a todos los eventos masivos.
Los fanáticos de artistas como Guns N' Roses, Lana Del Rey, The Strokes y Gwen Stefani se enteraron a través de redes sociales que la organización busca una nueva fecha para el segundo semestre de este año. Además, justifica esta suspensión en la necesidad de preservar la salud y seguridad del público, artistas y equipos de trabajo. La industria va a trabajar y lo que la industria busca es la reprogramación de la fecha, o sea, Lollapalooza se va a hacer en otra fecha más adelante, por lo que están diciendo. Lo mismo esperamos de todos los demás conciertos, porque lo que vamos a buscar nosotros es que la gente pueda ir igual a sus conciertos, y ahí es donde tenemos que trabajar como industria. Varios conciertos que se iban a realizar en nuestro país también se van a ver afectados por la propagación de esta infección, como el de Wu-Tang Clan y el de Sammy Hagar and the Circle, que se iban a realizar en el Movistar Arena. Y entre los eventos culturales, la Feria Internacional de Arte Contemporáneo Chaco también será reagendada como medida de seguridad. La suspensión de eventos masivos es una de las tantas precauciones que se están comenzando a tomar para contener la propagación de este virus. Por ahora, para estos fanáticos solo queda esperar a que el coronavirus no le gane definitivamente a la música. Bueno, intentar evitar los contagios de coronavirus depende de todos. Lavarse las manos, extremar la higiene. Mire, por ejemplo, lo que ocurrió hoy en el Palacio de la Moneda. Mala sombra, póngase mala sombra. Vamos con la manito aquí. Nadie se salva. Manito, manito. Así llegó esta mañana a la Moneda el ministro de Salud Jaime Mañalich con un frasco de alcohol gel y comenzó a repartirle a todos los que se cruzaron en su camino, incluidos camarógrafos, periodistas que estaban esperando su llegada a la reunión que esta mañana tuvo con el presidente Sebastián Piñera y otros ministros sectoriales, precisamente para abordar los pasos a seguir con respecto al coronavirus. Nadie se salva. Manito. Bueno, y como una grave amenaza para la cual sí estamos preparados, calificó el presidente Sebastián Piñera al COVID-19, un virus que ya tiene 33 contagiados a nivel nacional. Pero ¿cómo va a enfrentar la emergencia la red de salud en nuestro país? ¿Cuántas camas, cuántos médicos, hospitales o insumos tiene Chile? Estas son algunas cifras. Desde el día de ayer al de hoy hemos reportado 10 nuevos casos. Hay que pensar que es un virus muy contagioso. Nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos posibles, pero necesitamos que la ciudadanía se tome esto en serio. 10 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas suben el número nacional a 33 contagiados. 23 de la región metropolitana, 7 en el Maule, el Ñuble, Biobío y Los Lagos con un caso cada uno. Pero el número de contagios, como indica la tendencia, aumentará. Yo creo que estamos a días de tener que montar las primeras campañas de cuarentena cuando tengamos brotes en un recinto educacional o en un servicio público o en una empresa privada. El ministro de Salud llegó a la Moneda repartiendo alcohol gel. Sabe que la etapa 3 del brote está cerca y toda la red de salud en alerta. Nosotros estamos preparados en el escenario que nos pidió simular el presidente de la República para una brote de enfermedad que pueda afectar a 250.000 personas. Esto significa 250.000 personas, de las cuales el 16% se va a hospitalizar, el 8% va a necesitar un ventilador mecánico, un pulmón artificial, etc. Pero, ¿cuántos recursos, camas, personal y laboratorios ha dispuesto el gobierno? A toda la red de laboratorios del ISP se han sumado 6 hospitales para diagnosticar y se capacitan otros 6 recintos más, incluido Rapa Nui. Se han adquirido 20 millones de insumos entre mascarillas, antiparras, guantes y delantales. Nosotros, si hubiésemos esperado la declaración de pandemia de ayer de la OMS para salir a comprar mascarilla, no hubiésemos encontrado ninguna. Nosotros ya compramos la mascarilla en febrero y están en las bodegas de Senabato. 27.000 camas en todo el país ya tiene la red, 1.700 se van a adicionar y 500 más se van a reconvertir de básicas a complejas. Complejizar me refiero a pasar de una cama básica a pasar a una cama de paciente crítico, intensiva o intermedia. Se implementarán hospitales móviles y de campañas, además de comprar hospitales modulares. Se adelantará la entrega de los hospitales Félix Bulnes, Ovalle, Angol, Gustavo Fricke y Padre Las Casas.
Vamos a tener probablemente situaciones de circulación viral en una localidad, en una comuna, en una región, y probablemente las medidas vamos a tener que ir reforzándolas en función de la situación de cada momento y cada lugar. De seguro la palabra autocuidado le parecerá cliché, pero en este caso cobra demasiada importancia. Y la distancia en los saludos de las personas ya pasó de lo anecdótico a lo concreto. Es que las personas le tomen el peso a esta situación, que hayan medidas de autocuidado, que haya aislamiento social. A mí me llama la atención aún que la gente se siga dando la mano y saludando de beso. Eso ya no debe ocurrir. El llamado saludo Wuhan con el codo o los saludos orientales parecieran ser los recomendables. Si hasta la Liga de Campeones, Simeone y Klopp lo realizaron en el duelo de Liverpool y Atlético de Madrid. De pasar a etapa 3, los eventos masivos sobre 5.000 personas se restringirán. Lollapalooza ya fue retrasado. ¿Correrá a riesgo el plebiscito de abril? Las garantías sanitarias están. Nosotros estamos pidiendo al CERVEL los permisos para montar puestos sanitarios. El presidente Sebastián Piñera, vía Twitter, recalcó la gravedad del coronavirus y aseguró que el país está preparado. Se van a monitorear las fronteras con Argentina, Perú y Bolivia. Se han comprado más de 8 millones de vacunas contra la influenza. Se recontratará a exfuncionarios de la salud y a estudiantes del último año. Se realizarán simulacros en los hospitales de cara a la fase 3 del COVID-19. Todo esto dará resultado en la medida en que los ciudadanos apliquen el autocuidado con la máxima seriedad. Bien, y tal como veíamos ahí en la nota, igual como lo hicieron los directores técnicos del Liverpool y del Atlético Madrid, llegó la hora de suspender los saludos de mano y los besos. La emergencia mundial generada por el coronavirus nos obliga a ser cuidadosos. Y un ejemplo de esto fue la visita del rey Felipe VI a Francia, donde se evitó el contacto directo con una reverencia y un pequeño golpe en el brazo entre los gobernantes. También en Holanda se ha decretado la política nacional de no apretón de manos y fue el propio primer ministro quien olvidó en una conferencia de prensa esta premisa, pero rápidamente lo corrigió y lo reemplazó por el que ahora se está llamando coloquialmente el saludo de Wuhan, es decir, toparse con los codos o con los pies, una medida preventiva que ayuda a evitar la propagación de este virus y que está siendo imitada en varios países del mundo y que nosotros además también debiésemos practicar. Y queremos seguir profundizando, obviamente, porque han dicho las autoridades en Chile que en cualquier momento va a entrar a funcionar, a operar la fase 3 de la epidemia del coronavirus en nuestro país. Es decir, no se podrá seguir la trazabilidad, el historial de los contagios de los casos. Por eso es fundamental conocer qué podemos hacer para enfrentar el COVID-19. Vamos a profundizar con el infectólogo Carlos Pérez, decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Universidad San Sebastián. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Carla. A ver, en la práctica, ¿qué podría significar una fase 3? Se dice que el sábado podríamos tener anuncios de nuevas medidas. ¿Hay que ir más rápido para poder frenar el contagio del coronavirus? Bueno, yo pienso que en nuestro país se ha actuado de manera bastante prudente, pero la verdad es que, como ha señalado el ministro, estamos muy cerca, ¿no es cierto?, de que efectivamente se empiecen a detectar casos en que no hay un antecedente claro, ¿no es cierto?, de un contacto con una persona demostradamente infectada, o un familiar, alguien cercano. Eso es una situación que de repente es el límite bastante, digamos, difuso, ¿no es cierto? Y podemos pasar esa etapa. Pero yo creo que nos hemos ido preparando, están la capacidad diagnóstica, están los protocolos establecidos, ¿no es cierto? Ya se están manejando pacientes en todos los lugares, se han diagnosticado en todo Chile prácticamente, así que todos están teniendo alguna experiencia con esto. Y el tema es cuán sobrecargada puede haberse la red asistencial, ¿no es cierto?, especialmente en situaciones de pacientes más críticos, si es que esto aumenta a los niveles que ha aumentado en algunos países europeos, por ejemplo. Estábamos revisando ahí en la nota cómo Chile se está preparando. Se han tomado algunas medidas con bastante antelación, pero uno se pregunta si pudiéramos llegar a un escenario como el de Italia. En Italia hay anestesistas, equipos médicos que lo que dicen básicamente es que están teniendo que priorizar a quién atender y se está priorizando a aquellos que tienen menos probabilidades de morir. Por tanto, las personas más viejas, que son las más afectadas al mismo tiempo, son las que están quedando en una segunda prioridad. ¿Puede pasar algo así, que nuestro sistema esté tan exigido que se tenga que llegar a priorizar? Yo espero que no. Esta es una situación que se describe en Italia, un poco una situación como las situaciones de guerra, ¿no es cierto?, donde las personas que tienen menos probabilidad de sobrevivir, ¿no es cierto?,
tienen menos prioridad que los que tienen más posibilidades. Yo espero que eso no ocurra. No ocurrió cuando tuvimos la pandemia de influenza, que tuvimos los servicios completamente llenos de pacientes, la unidad de paciente crítico llenos de pacientes, los ventiladores todos utilizados. Yo espero que no lleguemos a una situación como esa, pero bueno, estas son cosas que hay que entender que no hay manera de evitarlas, pueden ocurrir en la primera pandemia de coronavirus que tenemos en el mundo. Hemos tenido pandemia de influenza, conocemos, tenemos antivirales, etc. Esto es un virus nuevo y nunca habíamos tenido una pandemia de este virus, entonces es una situación completamente nueva. Se están haciendo grandes esfuerzos, yo creo que dentro de poco ojalá tengamos antivirales, un poco después vacunas, pero por ahora tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo. Doctor, ¿se puede saber o proyectar cuándo podría ser el pic del coronavirus? Porque con otros virus respiratorios siempre se hace esa proyección. Sabemos, por ejemplo, que después de abril, mayo, junio, tienden a ser meses súper exigentes con el sincicial, con la parainfluenza, con la influenza. ¿El coronavirus cómo va a entrar en ese juego? Porque vamos a tener muchos más virus circulantes. Yo creo que es un poco aventurado poder hacer una predicción de este virus, porque los otros virus finalmente están siempre circulando, ¿no es cierto? Entonces hay personas que tienen algún grado de inmunidad y defensa contra el virus y otros que no, que son los que se infectan. En este caso, teóricamente, todos somos potencialmente susceptibles. Toda la humanidad es potencialmente susceptible. Nunca hemos estado expuestos a este virus. Entonces, el momento en que puede llegar el pic, ¿no es cierto?, es bien difícil de establecer. En China han dejado de ocurrir o han bajado el número de nuevos contagios por medidas extremas de aislamiento, de detención de la actividad, etcétera, de evitar que las personas se encuentren, ¿no es cierto? O sea, el cierre de una región completa. Pero no es porque ya las personas no están en riesgo de infectarse. O sea, si todas estas personas, si vuelven las actividades normales, probablemente va a recrudecer. Entonces, es re difícil hacerlo. Y un poco la idea es con estas medidas ganar tiempo para tener, ¿no es cierto?, vacunas y antivirales que nos permitan manejar de mejor manera esto. Y yo creo que eso se va a lograr. Doctor, usted me habla de volver a recrudecer. Ahí tengo la duda de si una persona que ha tenido coronavirus se puede volver a contagiar. Y para finalizar también, esas medidas que veíamos, el no dar besos, el no darse la mano, debiesen también estar acompañadas de otras medidas de autocuidado que a lo mejor uno adelante a lo que dice la autoridad, no ir a lugares con aglomeración, no ir al mall, por ejemplo, no sé, el fin de semana. ¿Eso uno ya debería empezar a hacerlo? Yo creo que tenemos que empezar a acostumbrarnos a hacer eso. Ya se han suspendido eventos que eran relevantes y la gente estaba esperando ir. Quizás no debemos viajar tampoco. O sea, todos estos viajes hay que postergarlos. Si alguien está planificando un viaje, probablemente no hay que hacerlo en este momento. Ahora, respecto a su pregunta de la reinfección, hay algunos datos aislados en China, ¿no es cierto?, de casos que podrían haber correspondido a una reinfección, pero son bastante dudosos, falta más información. En principio, digamos que en general, cuando una persona adquiere un virus de este tipo, desarrolla inmunidad y no vuelve a infectarse. Bien, pues doctor, muchísimas gracias, porque toda la información aquí es demasiado relevante para que entre todos vayamos por lo menos haciendo más lento el contagio. Que le vaya bien. Buenas noches. Gracias a usted. Bueno, lo decía recién el infectólogo Carlos Pérez. China ha dado por superado el máximo de transmisiones del coronavirus en el país donde surgió la pandemia. Los nuevos casos de contagio de coronavirus en China sumaron 15 positivos en las últimas 24 horas y 11 personas murieron tras otro día de descenso. 10 de las 11 muertes registradas en la provincia de Hubei, foco de la epidemia, que contabilizó 8 casos de los nuevos 15. Las cifras de muertes y contagios en China descendieron de manera muy pronunciada en los últimos días. Son buenas noticias que llegan desde el gigante asiático. Todo esto en comparación, por cierto, con los miles de casos registrados en semanas anteriores. Por ello, por esta razón, la Comisión Nacional de Salud de China declaró este jueves que se ha dejado atrás el pic de la epidemia de COVID-19, que en ese país ha infectado a más de 80.000 personas, causando la muerte de más de 3.100. El anuncio llega 7 semanas después de que se impusiera el bloqueo por cuarentena en la ciudad de Wuhan y el país entrara en un largo periodo de parálisis económica y social inédita para el gigante asiático. Bueno, y muy asociado a esto, una nueva jornada de turbulencias económicas a nivel mundial y nuestra economía lo sintió, pero a fondo. El dólar llega a su máximo histórico, la bolsa en su peor día en casi una década y el cobre suma otra jornada para el olvido. Estamos hablando de este jueves negro en el que el coronavirus contagió las finanzas y el mundo, y nuestro país lo sufre, mire. El jueves 24 de octubre de 1929 se desató la peor crisis financiera del siglo XX. La bolsa de Nueva York se desplomó, marcando el inicio de la Gran Depresión. Todo comenzó en un jueves negro. Han pasado 90 años y otra vez se ocupó el mismo concepto.
especulación desatada en un caso, una epidemia fuera de control en el otro. El coronavirus impactó los mercados. La Bolsa de Madrid cerró con la caída diaria más fuerte de su historia. Las pérdidas se contagiaron en todo el mundo. Tenemos la típica ola que primero afecta a Europa, desde Asia, después afecta a Estados Unidos y a Latinoamérica. Chile no fue la excepción. Nuestra bolsa retrocedió 6,33%, su mayor desplome diario en 9 años. La razón es muy sencilla. Los inversionistas financieros en el mundo tienen muchos temores respecto a que la economía mundial se va a desacelerar y eventualmente va a entrar en una recesión global. Negocios cerrados, cuarentenas, cese de vuelos. Las medidas de contención del virus impactan aún más la economía. Estamos enfrentando uno de los problemas económicos financieros más grandes de varias décadas. Esto hoy día podría ser tanto o peor que la crisis financiera global. Solo en una semana el petróleo ha perdido una cuarta parte de su valor. Mismo escenario para el cobre, que se transó en $2.44 la libra, su menor precio en 3 años. Y si se ve afectado el cobre, también se afecta el tipo de cambio. Y el tipo de cambio está sobre los 850 pesos el dólar. 855 pesos esta mañana, máximo histórico que alcanzó en 5 días, cerrando la jornada en 853, aunque no se descarta supere la barrera de los 900 pesos. Esto eventualmente se transmite también a los precios, tenemos alza y esto lo vimos en la inflación de enero y febrero, que de alguna manera reflejó ese incremento en los costos de los bienes importados, porque no tenemos que olvidar que aproximadamente la mitad de todos los bienes que consumimos son de origen importado. Alza que también afecta a la UEF y por lo tanto a las deudas de las y los chilenos. Por eso los economistas esperan que la autoridad tome medidas de mitigación, porque el impacto de la crisis se va a ver más temprano que tarde en el mundo real, en la actividad económica, en el empleo. Así que la verdad es que tenemos que estar preparados para tiempos difíciles. Yo creo que se vienen tiempos bastante más complicados. Panorama que podría aclararse un poco si se logra contener la enfermedad en el mediano plazo. Aunque pase lo que pase, la economía chilena crecería menos que el año pasado. Bueno, es como si uno siguiera sumándole malas noticias a esto, ¿no? El dólar por los cielos, la bolsa en el suelo. Queremos saber cómo pega francamente el coronavirus a nuestra economía. Estamos con el analista Alejandro Ursúa de UNAV y de Open BBK. Primero que nada, Alejandro, ¿hay una sobrereacción de los mercados? ¿Veíamos todas las bolsas en rojo o es lo que corresponde a una crisis derivada del coronavirus? A ver, yo creo que, primero que nada, buenas noches, gracias por la invitación. Yo creo que es un elemento, una tormenta perfecta que se ha ido viviendo. Principalmente en Chile. En Chile tenemos, ¿no es cierto?, el estallido social desde octubre y noviembre, sí, lo cual hizo, ¿no es cierto?, que tuviésemos un temor con respecto a un factor de incertidumbre de lo que va a pasar hacia adelante. Y por otro lado tenemos este factor externo que hoy día el coronavirus, que ha hecho... O sea, la economía venía arrastrándose ya. Exacto. Ya veníamos, ¿no es cierto?, tuvimos, ¿no es cierto?, acuérdense, la primera intervención del Banco Central verbal y física, real, ¿no es cierto?, durante noviembre del año pasado, cuando sale, ¿no es cierto?, derechamente intervenir y a comprar dólares para poder bajar, ¿no es cierto?, el precio del tipo de cambio. Y posteriormente, ¿no es cierto?, con esta estabilidad viene, ¿no es cierto?, a sumarse el efecto coronavirus. El coronavirus, ¿no es cierto?, tiene la gran complejidad que dio técnicamente esta pandemia paralizando el mundo. Y como consecuencia, ¿no es cierto?, los mercados hoy día están tan interconectados que de alguna manera el inversionista, ¿qué es lo que dice? Dice, un momento, esto se está poniendo complejo. Como se está poniendo complejo, yo creo que a la acción que yo estoy comprando en esa empresa determinada va a dejar de rendir como yo esperaba. Ya, pero eso es el ámbito financiero, cómo reaccionan las bolsas, cómo suben y bajan las bolsas, que en la práctica han bajado todas, pero en la economía más tangible y más real también hay efectos muy concretos. Tenemos países como Italia completamente cerrados. Hay vuelos que no se están realizando. Estados Unidos, en principio, paralizó los vuelos desde Europa por 30 días, algo parecido ha hecho Argentina y otras naciones. Ahí también hay un efecto importante. Muchos empresarios chilenos, me ha tocado conversar con algunos de ellos, están esperando envíos de China que no se producen. Entonces hay un efecto real sobre la economía, sobre la demanda, sobre la finanza. Exactamente. Lo que pasa es que, a ver, para aplicar un poco el alza del dólar, nos damos cuenta que la gente dice, perfecto, está tan malo esto, las empresas que yo pensé que iban a rendir cierta cantidad productiva no lo van a hacer, saco mi dinero ahí, vendo esa propiedad y me refugio
en, ¿no es cierto?, elementos de resguardo, que son bonos del Tesoro americano, ¿no es cierto?, bonos del Tesoro alemán, dólar y principalmente dólar. Y oro también, ¿no? Y oro, ¿no es cierto? Pero el oro es un tema bastante psicológico, pero también un factor commodity, ¿no es cierto? Es un commodity el dólar, o sea, el oro. Pero el dólar, ¿no es cierto?, ha tenido esta escalada, ¿no es cierto?, que además tiene una economía robusta, ¿no es cierto? El coronavirus impacta a Estados Unidos con una economía muy bien posicionada, en donde el resto del mundo dice, yo empiezo a refugiarme en esto, y también hay algo que le empieza a afectar también a, ¿no es cierto?, la economía americana, porque se empieza a encarecer también el tipo de cambio y deja de ser también tan competitiva la economía. Ahora, Alejandro, hace algunas semanas decíamos, ¿pasará el dólar los 800 pesos? ¿Sobrepasará los 8.40 y algo, que era el tope que había tenido histórico? Y ya estamos con un dólar en 8.48, llegó a 850 y... 8.55, ¿no es cierto? Y hoy día cerró finalmente en 8.43,7. Ya, pero la pregunta es, ¿podemos tener un dólar, si esto se acentúa y Chile, por ejemplo, llega a una fase 3, como lo decía recién el saludista, ¿podríamos tener un dólar en 900 pesos, algo que nunca se ha visto en Chile? O sea, ya nunca se había visto en Chile un dólar sobre 850 pesos. Y como dicen ustedes, los periodistas, esto es una noticia en desarrollo, no sabemos. O sea, a diferencia, por ejemplo, de lo que fue la crisis subprime, ¿no es cierto?, el año 2008, sabíamos, ¿no es cierto?, se destapa un escándalo, este saco de grillos que fue, ¿no es cierto?, la crisis subprime, donde ahí, ¿no es cierto?, Lehman Brothers termina quebrando. Pero sabíamos que era un efecto súper acotado. La guerra comercial también, sabíamos qué medida aplicaba, ¿no es cierto?, el gobierno americano, cuál es la reacción que tenía el gobierno chino, y de alguna manera íbamos viendo, era tu golpe y uno más. Pero en este caso nos damos cuenta que hay una pandemia que es un tema epidemiológico. Entonces no sabemos efectivamente hacia dónde van a salir los tiros. Y eso es lo que está generando este nivel de reacción en los mercados. Alejandro, y para la gente que está preocupada permanentemente del tema pensiones, con las caídas de la bolsa, el primer rendimiento en casi una década, ¿qué pasa con las pensiones? A ver, principalmente las pensiones, la gente ya está pensionada nada, ¿no es cierto? De alguna manera la gente que tiene los fondos A y el fondo B, que son los fondos, ¿no es cierto?, más expuestos a, ¿no es cierto?, a mayor niveles de volatilidad, obviamente están, ¿no es cierto?, sufriendo una pérdida importante. Y la recomendación en este caso, en lo particular, yo creo que la gran pérdida ya se hizo. Entonces, no sé, sería bueno en este caso ya pensar en cambiarse ¿no es cierto?, un fondo más conservador. Pero obviamente ¿no es cierto?, los fondos que están más expuestos a una renta variable, obviamente se van a ver mucho más fuertemente afectados en términos de sus rentabilidades. Las dimensiones aún no lo sabemos porque obviamente cada administrador de fondo de pensiones tiene un portfolio de productos, ¿no es cierto?, construidos de diferentes instrumentos. Entonces, pero obviamente ya están generando, ¿no es cierto?, una pérdida interesante en su fondo. Muchas gracias. A ustedes, por el contrario. Gracias por la invitación. Bueno, las autoridades de salud reiteraron que las ISAPRES tienen la obligación de cubrir cualquier tipo de examen que esté relacionado con el coronavirus. Distinto es el caso de los seguros complementarios que no funcionan en caso de pandemias. Mire. En Chile ya hay más de 2.000 personas en observación y todo indica que la cifra de sospechosos irá en aumento. El examen es la única forma de confirmar la presencia del virus y tal como lo reiteró la Superintendencia de Salud, es obligación de todas las ISAPRES darle cobertura sin ninguna excepción. Las ISAPRES tienen la obligación de cubrir las prestaciones y nosotros vamos a estar activamente sacando normativa y fiscalizando el cumplimiento de esto. Distinto es el caso de los seguros complementarios de salud contratados con entidades privadas, bancos o clínicas. A través de un comunicado, la Comisión para el Mercado Financiero advirtió que algunas aseguradoras tienen exclusiones de cobertura cuando se está bajo una pandemia. Yo creo que las aseguradoras deberían ponerse un poquito más la manito en el corazón y ver que para la gente se viene una crisis terrible. Si es que las aseguradoras no quieren echarse a la mayoría de la gente encima, porque en verdad el sistema de salud público y menos el privado está preparado para esto, deberían ser una excepción. Aun cuando la autoridad, por ejemplo, sanitaria o la autoridad de seguros quisiera obligar a la compañía de seguro, es finalmente el contrato, la póliza, la que va a ser lo obligatorio para las partes en esos casos. Mientras FONASA valorizó en cerca de 15.000 pesos el examen de coronavirus, algunas clínicas han cobrado sobre 200.000. El senador Girardi anunció un proyecto de ley que evite ganancias más allá del 10% del valor referencial del examen y además que los seguros deban cubrir las pandemias locales. Que pongan por delante el interés de la salud primero y después sus intereses económicos. No le estamos diciendo que no tengan utilidades, no le estamos diciendo que no ganen dinero, pero que lo hagan de manera ética y como corresponde. Cada aseguradora determinará si en este caso rigen las pólizas actuales o habrá excepciones ante este virus que ya penetró las fronteras de nuestro país.
Autoridades de todo el mundo han decidido cancelar vuelos aquí cerquita, en Argentina, en Bolivia, en Venezuela. Se han tomado decisiones drásticas en esta materia. Vamos a seguir profundizando en los efectos del coronavirus al regreso de esta pausa. Ya volvemos con 24 Horas Central, con el auspicio de Casa Santa María, de Grupo Santa María. Casas Santa María, expertos y líderes en la fabricación de casas prefabricadas en Chile, te ofrece la alternativa de ser propietario hoy mismo. Acércate a cualquiera de nuestras sucursales a nivel nacional y sorpréndete por nuestros modelos y precios, los más económicos del mercado. Nuestro compromiso es con ustedes. Casas Santa María. Nosotros construimos tu casa. Tú construyes tu hogar. Ya llega todo HBO Premium a BTR. Llegan todos los canales. Llegan todas las series. Llegan todas las emociones. Porque lo bueno llega justo cuando menos lo esperas. Si tienes D-Box BTR desde el 1 de marzo, tienes todo HBO Premium incluido en tu pack. Vívelo en todas nuestras plataformas. Eres BTR, tienes HBO. Eres mejor televisión. BTR, vívelo hoy. ¿Estás buscando invertir fuera de Chile? Aprovecha esta excelente oportunidad de inversión en Estados Unidos con American Prime. Compra tu terreno en el estado de Florida, en zonas urbanizadas y de mayor crecimiento, listas para construir cuando tú quieras. Terrenos hasta 1,000 metros cuadrados, cercanos a las mejores playas de Estados Unidos, por solo $25,000 y $35,000. Tenemos 45 años de experiencia en inversiones inmobiliarias y te acompañamos en todo el proceso de compra. Contáctate con el equipo de American Prime en Chile y resolveremos todas tus dudas. Llámanos al 800-914-724. American Prime, líder en inversiones inmobiliarias en Estados Unidos. Este domingo, desde las 14:30, continúan las aventuras de una particular familia. Manso Viaje. Internémonos en el país. Chile conectado. Descubramos los fascinantes secretos del mundo marino. Del fin del mundo. Kurt Carrera se embarca hacia los mejores sabores de la costa. Los Reyes del Mar. El desafío. Y recorramos un nuevo Chile. Frutos del país. Domingo, desde las 14:30 horas, solo por TVN. Pasaste muchos años en ese lugar por mi culpa. ¿Cómo podría saber la verdad? Siempre supe que eras inocente. José está vivo, padre. Recibí el odio de mis hermanos por causa de ese amor de mi padre por mí. Intentamos matar a José. Ahora, para que mi familia tenga paz, él va a tener que demostrar ese mismo amor a todos sus hijos. José de Egipto. Ven, paz. Tu hijo José cerrará tus ojos. Recta final, de lunes a miércoles, después de Ercai, solo por TVN. Esta noche, Eva Gómez. Lo hago poco, pero me gusta harto. Beto Espinosa. Feliz de estar acá y de comer gratis, por supuesto. Angélica Castro. No sé si vamos a cocinar también, pero no vamos a salir. Luca Tudor. ¿Estos son ingredientes? Deja comerte la almendra. Vanessa Borghi. No sé cómo se prende esto. Ya, Vane. Pablo Zúñiga. Yo me defino como un recalentador de comida. ¿Cuál es la cebolla acá? Cocina Fusión. ¿Un poquito de ketchup quiere alguien? Hoy, después de 24 Horas Central, solo por TVN.
Estamos hablando del coronavirus, caos en aeropuertos, eventos masivos cancelados en varios países y mandatarios en cuarentena. Ese es el panorama que ha causado la rápida propagación del COVID-19, una pandemia que amenaza con seguir expandiéndose y cuyas consecuencias a nivel global se agravan a diario. Íbamos a viajar ahora en la mañana a Nueva York y nos hemos enterado que Trump cierra las fronteras durante 30 días. Et donc on a enregistré nos bagages et quand on était à l'embarquement, on nous a annoncé qu'on pouvait partir mais qu'on ne pourrait pas revenir. The trip back though is a little bit uncertain. I'm not sure if the US government's going to help people get back. La incertidumbre y la frustración se apoderaron de millones de viajeros en los aeropuertos de casi una treintena de países luego del anuncio de Donald Trump. Para evitar que ingresen nuevos casos al país, vamos a suspender todos los viajes desde Europa a Estados Unidos por los próximos 30 días. Su decisión causó además la indignación de la Unión Europea, que ha insistido en que el COVID-19 no tiene pasaporte. Creemos que la medida de prohibir los viajes no debería haberse tomado de manera unilateral y que habría estado bien una consulta previa. Pero Trump se mantiene fiel a su estilo y a la falta de diplomacia y ha señalado que aunque se lleva bien con los europeos, tenía que decidir rápido. La Casa Blanca ha señalado que el mandatario no se hará el test del coronavirus, a pesar de haber compartido con el jefe de prensa del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien dio positivo por el COVID-19. Sin embargo, hay otros mandatarios más precavidos, como el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, quien se puso en cuarentena ante los síntomas que presentó su esposa en las últimas horas. Crecen también los casos de infectados en el gobierno español, con 2 ministras contagiadas y el vicepresidente Pablo Iglesias en cuarentena preventiva. Atenernos al teletrabajo, a las videoconferencias, en definitiva, pues aquellas otras actividades que tengamos que hacer no presenciales. En Francia se anunció el cierre de todos los centros educativos y se recomendó a los mayores de 70 años permanecer en casa. Por una razón muy simple, nuestros niños y nuestros jóvenes son quienes propagan más rápidamente el COVID-19. Esto es para proteger y reducir la propagación del virus. En América Latina ya hay más de 230 contagiados por coronavirus en al menos 15 países, un panorama que de momento es más alentador que el del resto del mundo. Y Estados Unidos dispuso nuevas medidas para enfrentar el coronavirus en ese país. En Nueva York se decretó estado de emergencia ante la alerta de más de 1000 posibles nuevos casos de contagio. Desde ahí precisamente nos informa nuestro corresponsal Felipe León. Felipe, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Un saludo cordial desde calle Broadway en Nueva York, ciudad que ha visto durante esta jornada como el alcalde Bill de Blasio ha declarado estado de emergencia por el aumento en la cantidad de afectados por coronavirus en la ciudad y también en el estado de Nueva York. Así se restringen aún más las actividades que ya estaban bastante restringidas en la ciudad. No se podrán realizar eventos de más de 500 personas. Recintos deportivos ya estaban cancelando sus actividades, al igual que los eventos universitarios. Durante este jueves, 41 teatros de Broadway han anunciado que cierran sus puertas al menos por un mes y hasta nuevo aviso. Dicen que es la peor crisis que ha vivido esta industria durante los últimos años. La peor crisis desde el 11 de septiembre de 2001, el ataque a las Torres Gemelas. Todo incertidumbre sobre cuándo se podrán retomar estos eventos masivos. Ahora también son escuelas y universidades las que hacen el llamado a sus estudiantes a irse de las universidades literalmente para estudiar de forma remota desde sus casas, siendo estudiantes extranjeros, irse también ojalá de vuelta a sus países para estudiar en esos lugares. Conversamos durante esta jornada con neoyorquinos que están paseando por la calle, están viviendo distintas situaciones de distinto tipo. Pasamos a revisar lo que nos comentaron. Creo que entrar en pánico no es el camino. Hay que ser cuidadosos y estar preparados. No hay que estar asustados. Hay que vivir de la manera más normal posible. Creo que la suspensión de clases para los estudiantes y profesores en el sistema universitario estatal resulta una medida prudente. Estoy casi seguro. De hecho, voy camino de regreso a Brooklyn para trabajar desde mi casa y según yo lo entiendo, creo que es una muy buena decisión. Hemos notado que
Que a la gente sí, a los clientes sí, ha bajado como un 20% menos y hay más gente un poquito preocupada. Está afectando los negocios. Las autoridades de la oficina justamente del alcalde Bill de Blasio han tenido que durante esta jornada emitir declaraciones y referirse a una situación que estaba ocurriendo en redes sociales sobre rumores de un posible blackout, de un apagón de la ciudad, en cuanto a que no se realizarían eventualmente actividades laborales ni tampoco habría transporte público disponible, metro o buses para las personas. Sin embargo, han descartado de lleno esta posible solución a una pandemia como la del coronavirus que está afectando a la ciudad. Desde Nueva York, un saludo para todos ustedes. Gracias, Felipe. Buenas noches. Bueno, el gobierno argentino suspendió la llegada de vuelos provenientes de países con riesgo por el coronavirus ante el aumento a más de 30 de las personas contagiadas. El presidente Alberto Fernández dio la orden después de que se confirmaran los primeros 4 casos autóctonos en este país, es decir, personas que nunca salieron de Argentina y adquirieron el virus por contagio de otros. La medida afectará a los vuelos que vengan de países de Europa, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Japón e Irán, que son las naciones más afectadas por el COVID-19, con miles de contagios. El decreto también obliga a permanecer en cuarentena durante 14 días a quienes regresen a Argentina después de visitar un país con fuerte contagio del coronavirus. Bueno, decenas de chilenos en estos momentos se encuentran varados en España luego que 2 líneas aéreas decidieran suspender sus vuelos hacia nuestro país. La medida ha provocado serios inconvenientes a muchos compatriotas. El gobierno aclaró que nuestro país no ha pedido que se suspendan las operaciones aéreas. Desde el miércoles, decenas de chilenos se encuentran varados en España. 2 líneas aéreas, Iberia y Level, suspendieron sus vuelos a Chile. Según los afectados, las explicaciones han sido vagas e imprecisas. Básicamente a las 2:30 de la mañana de hora Barcelona nos avisaron por un correo bastante escueto diciendo que el vuelo se había cancelado sin ninguna información. Intenté contactar con la aerolínea por teléfono, por redes sociales, no me respondieron nada y por eso decidí hoy venir hasta el aeropuerto donde encontré un montón de gente más que estaba en la misma situación. Este escueto comunicado es la única información que Iberia les entregó. ¿No hubo explicación en el aeropuerto de por qué se cancelaron los vuelos? Cero información al respecto, simplemente es por producto del coronavirus. Entonces igual a uno lo deja en una situación bastante complicada. No hay claridad respecto de cuántos chilenos están varados en los distintos aeropuertos de España, pero la situación se replica tanto en Barcelona como en Madrid. Habían muchos chilenos en el aeropuerto en la misma situación, personas que habían dormido en el aeropuerto, que no sabían qué hacer, personas que tenían otros vuelos de conexión, habían varios argentinos que se encontraban en la misma situación. La otra línea aérea, Level, aseguró vía email a sus pasajeros que la medida de suspender los vuelos la tomó por solicitud del gobierno de Chile a causa de los casos de COVID-19. Y la información más importante es que ellos no nos pueden dar ninguna solución y que el gobierno les ha dicho que debe estar esta ruta cancelada por los próximos 30 días. Fue la subsecretaria Paula Daza quien desmintió que el Estado chileno les haya solicitado a las líneas aéreas suspender sus vuelos a nuestro país. Chile no ha cerrado las puertas ni el ingreso a ningún pasajero y tampoco a ninguna línea aérea. Lo que nosotros, las medidas que estamos tomando es que aquellas personas que vienen de países donde hay alto riesgo de contagio, que hoy día son Italia y España, y se les indica que deben quedar en aislamiento o en cuarentena por 14 días, pero no existe ninguna restricción de entrada a nuestro país. La falta de respuestas y soluciones tiene sumida en la incertidumbre a los chilenos, sobre todo por los extensos plazos propuestos por la línea aérea Level. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? Que yo tengo acá a mis 3 hermanos y a mi papá sin que se puedan volver al país, que entendemos la dificultad, ¿no es cierto?, de lo que significa el coronavirus, pero no así que la respuesta sea que en 30 días más recién pueden viajar. O sea, ¿quién se puede quedar 30 días más en Barcelona? Ernesto Conrad llegó esta madrugada al país. A él también Iberia le envió un mail notificando la suspensión del vuelo. Debió desembolsar casi 4 veces el valor del pasaje para viajar en otra línea aérea en nuestro país. Mal, yo hubiese esperado que me llamaran y que me entregaran una solución. No que solamente me informaran de que se suspendía el vuelo, sino que en la práctica, si yo no me levanto temprano, quizás ni hubiese visto el aviso y me hubiese enterado en el aeropuerto.
La línea aérea low cost Level no ha dado respuesta oficial al desmentido del Estado chileno. Extraoficialmente, la agencia de viajes Cocha informó que este viernes se regularizarían los vuelos de Iberia hacia nuestro país. Y atención a lo siguiente, porque un habitante de Talca podría transformarse en la primera persona en recibir sus ahorros provisionales. Esto luego que la Corte de Apelaciones de esa ciudad fallara a su favor y le diera 30 días a la AFP para entregarle el dinero que ahorró durante 44 años de cotizaciones. Es José González, un vecino de Talca que a sus 68 años por primera vez recibe una cámara de televisión en su casa. Su persona hoy hace historia. Logró mediante un recurso de protección que el máximo tribunal de la región del Maule obligue a AFP Provida a devolverle la totalidad de sus fondos de pensión. Bien, por un lado, para que los de la tercera edad reaccionemos y luchemos. Que se le puede torcer la mano al sistema. 44 años de su vida los desempeñó en el rubro de la construcción. Jubiló a los 65, pero su pensión terminó siendo baja. Decidió volver a trabajar y sufrió un accidente laboral que lo dejó con vista parcial en su ojo derecho. Produce rabia porque usted se supone que jubila y no debiera más trabajar, pues. Tuvo lagunas previsionales y empleadores que nunca pagaron cotizaciones. 23 millones de pesos es la cifra que espera recibir dentro de 29 días, dinero que invertirá en su salud y en la de su esposa. Mi señora también está enferma, más que yo, mucho más. Su hijo es la segunda parte de la historia. Hace un tiempo se tituló de abogado y entre sus causas levantó la de su padre. Convenció a 2 de 3 ministros de la Corte de Talca de lo siguiente. Partimos diciendo que las AFP no forman parte de la seguridad social. Y las AFP que están y existen a través del decreto ley 3500, que no es una ley, es un decreto ley que se asimila a una ley y que no tiene quórum calificado porque cuando se dictó no existía parlamento. Y para que tenga el quórum calificado debe existir parlamento. El fallo es apelable, pero sienta un precedente. La jurisprudencia establece que si se aprobó algo así en la Corte de Talca, bien podría ocurrir lo mismo en otra corte del país. Se estimó que por un problema de aplicación de normas y de jerarquía de normas, era de mayor vigencia y mayor amparo el derecho de propiedad frente al de la seguridad social. Todo está en manos de la justicia, la misma que hoy le dio la razón a un jubilado en su anhelo por tener en su poder sus ahorros previsionales. Bueno, y AFP Provida anunció que apelará a esta sentencia y la Corte Suprema tendrá entonces la última palabra. Es un fallo inédito y que anticipa un debate jurídico respecto a los derechos que están aquí enfrentándose. Hay 2 derechos que colisionan, el de propiedad por una parte y el de seguridad social por la otra. Recurso de protección que rompió con una tendencia que venía verificándose en las distintas cortes del país. Tribunales donde se presentaron acciones similares en favor de cotizantes que pretendían la devolución de sus ahorros previsionales. Uno a uno fueron rechazados, hasta que llegó el libelo interpuesto a nombre de José González Uribe y que marcó la primera derrota de una AFP en este tipo de litigios. La Corte de Talca argumentó que existe un conflicto entre el derecho de propiedad y el derecho a la seguridad social. Ese conflicto de derechos está claramente resuelto en la Constitución. La Constitución establece que la ley puede establecer cotizaciones obligatorias cuando garantiza la seguridad social. Uno puede discutir si eso es bueno, si eso es malo, pero jurídicamente el problema está resuelto en la propia Constitución. Entonces, este es un fallo bastante sorprendente que ignora una disposición constitucional tan clara como esa. Se decide judicializar este problema. Queremos escuchar a los jueces. ¿Y por qué los queremos escuchar? Porque acá hay un derecho que no se está cumpliendo, que es el derecho a la seguridad social, y que además se está vulnerando otro derecho, que es el derecho a propiedad de toda persona sobre su dinero. Según el fallo, a diferencia del derecho de propiedad, la seguridad social es un derecho de carácter futuro y eventual, que requiere que la persona se encuentre viva y que además es financiada por el propio cotizante. El derecho a la seguridad social no es un derecho eventual, es un derecho que es cierto, porque además la seguridad social no solo busca darle protección a ese trabajador, sino que también a toda su familia. Decir que esto es eventual porque no sabemos si va a estar vivo es un argumento muy infantil. AFP Provida considera que el fallo no tiene argumentos legales, ya que su actuar no ha sido ilegal ni arbitrario, y asegura que analiza los recursos para revertirlo.
un tema que en última instancia deberá resolver la Sala Constitucional de la Corte Suprema, máximo tribunal que ya ha rechazado cerca de una decena de acciones similares. La diferencia es que nunca se había enfrentado a que una Corte de Apelaciones acoge el recurso y a ella le toca conocer, en este caso, si revoca esa decisión. A lo que se había enfrentado la Corte Suprema hasta la fecha era resolver si mantenía la decisión de la Corte de Apelaciones, que era rechazar los recursos. Esta es lo que hace especial este caso. Los fallos anteriores no obligan a la Corte Suprema, así que bien podría cambiar el criterio, pero tendría que ser un cambio de criterio muy claro respecto de ya 10 fallos o algo así de la Corte Suprema, unánimes todos, en el sentido de que no procede el recurso de protección. Entonces esto puede abrir un debate más bien político. Recurso de protección que forma parte de la ofensiva judicial de la coordinadora No Más AFP para el retiro de fondos previsionales y que anotó su primera victoria en tribunales. Vamos a otro tema. Tiene olor a golpe de Estado. La frase pertenece a la presidenta de la UDI, quien en La Moneda, tras una reunión con el ministro del Interior, criticó duramente las acciones de parlamentarios que han pedido adelantar elecciones o estudiar mecanismos constitucionales para inhabilitar al presidente Sebastián Piñera. La oposición reaccionó de inmediato. Fue en La Moneda, a 30 años del retorno de la democracia, después de una reunión de los timoneles de Chile Vamos con el ministro del Interior Gonzalo Blumel, cuando la palabra golpe volvió a sonar en la voz de la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe. Lo que está haciendo parte de la extrema izquierda, particularmente la extrema izquierda, tiene mucho olor a golpe de Estado. Es decir, acá el no permitir que un presidente democráticamente electo termine su periodo, ya sea con resquicios legales como buscar inhabilidades o adelantando las elecciones, me parece que eso tiene mucho olor a golpe de Estado. La senadora de la UDI se refería a la solicitud de la bancada regionalista de adelantar las elecciones, petición a la que se sumó el ex contrincante del presidente, Alejandro Guillé. Misma bancada que pidió un informe al Senado para determinar el mecanismo constitucional que pudiese inhabilitar al presidente por impedimento físico o mental. La senadora Van Rysselberghe más bien se parece al diablo o a la diabla vendiendo cruces, porque realmente es insólito lo que ella dice. Piñera debe entender, primero está el país, primero está la patria. Ya estaba terminando la jornada en el Congreso cuando los videos con las palabras de la senadora Van Rysselberghe hicieron que algunos diputados demoraran su partida. A todas luces es una vergüenza lo que hace esa señora. Son ellos los que estuvieron en dictadura y propiciaron el golpe de Estado. Son ellos los que hoy están gobernando, son ellos los que tienen un 6% de aprobación. Yo creo que declaraciones de esta naturaleza lo que hacen es enrarecer más el ambiente. Aquí no se trata de golpes de Estado, se trata simplemente de que el gobierno se haga cargo de lo que la gente está demandando. Luego de varios episodios de roces entre RN y la UDI, las palabras de la presidenta del gremialismo no fueron motivo de una nueva tensión. Para Desbordes se podría hablar de un intento de golpe, pero blando. Yo creo que no es democrático lo que se está planteando. Y de persistir en esto, de intentar concretarlo en serio, uno perfectamente podría asimilarlo a un golpe blanco o blando. ¿No? Obviamente. Así como un golpe de Estado, olor a golpe de Estado. No, yo creo que todavía no. Pero claramente a mí no me parece democrático lo que se está planteando. Declaraciones que generaron reacciones en toda la oposición, ya que la presidenta de la UDI habló de la izquierda en su conjunto. La historia contemporánea ha habido un golpe, el del año 73, el golpe de Pinochet. Y ese golpe fue apoyado por todos los dirigentes de quienes después constituyeron la UDI. A diferencia de la UDI, la democracia cristiana al menos nunca ha estado y nunca va a estar por derrocar a un presidente elegido democráticamente. Y eso es más bien parte de la tradición de la UDI, no nuestra. Lo que nosotros estamos proponiendo ante la negativa del presidente de la República es adelantar las elecciones. Es muy distinto un golpe de Estado, de lo cual sí conoce la senadora. Senadora que reiteró este concepto no solo una, sino que 2 veces en el Palacio de la Moneda. El impedir que un presidente democráticamente electo pueda terminar su mandato tiene mucho olor a golpe de Estado. Polémica que nuevamente enciende el ambiente a 5 meses del estallido y a poco más de un mes del plebiscito constitucional. Hemos solicitado
que entre el miércoles 18 de marzo y el domingo 19 de abril, todos los partidos de fútbol de las distintas ligas se realice sin público en los estadios. Tras escuchar al ministro Mañalich, podemos concluir que el fútbol será sin público, pero no definitivamente, por ahora, hasta el 19 de abril, porque de pronto se puede suspender la liga nuestra. Perfectamente eso puede pasar. Iniciamos 24 horas deportes. El coronavirus le dio el primer golpe al fútbol chileno, un mes de actividad a puertas cerradas para evitar que este se propague. Nosotros entendemos perfectamente la situación de salud pública que impera no solamente en Chile, sino que es una realidad global. La medida adoptada por el MinSal en conjunto con la ANFP abarca las primeras divisiones hasta el fútbol joven en todas las series o categorías, ya sea femenino o masculino. Esto serviría para evitar contagio a un nivel mucho más masivo. Por ejemplo, el superclásico pactado para el próximo 22 de marzo será sin espectadores. Y lo que nos preocupa esencialmente es la transmisibilidad del virus. Y por ello se tomaron los recaudos. La idea de las autoridades es frenar los índices de contagio en el país. Pero, ¿qué viene ahora para los diferentes clubes que son parte de la ANFP? Enviar información a los clubes en relación a las medidas básicas a tomar, que son las que da la Organización Mundial de la Salud y que por lo tanto ha tomado el Ministerio a nivel local. La situación sanitaria en Chile es de cuidado. El primer paso del Ministerio de Salud es evitar que el COVID-19 se propague. De momento no hay casos de contagios en alguno de los clubes y para ello el fútbol será a puertas cerradas hasta el próximo 19 de abril. Es una realidad nacional que todos tenemos que ser parte de la solución. Y resulta que la FIFA por fin le respondió a la Conmebol y ordenó suspender las dos primeras fechas de las clasificatorias. No se juega para Chile el partido del 26 en Montevideo y del 31 de marzo frente a Colombia acá en Santiago. Mira, en primer lugar hay que esperar la comunicación formal por parte de FIFA. Después de eso... ¿Debería ser mañana? Debería ser... ojalá mañana. No hay plazo que no se cumpla. La FIFA confirmó lo inevitable. La doble fecha clasificatoria de marzo se pospone hasta nuevo aviso. El coronavirus no permite su desarrollo. El día de ayer que indicaba 14 días de observación de los jugadores hace completamente inviable futbolísticamente una adecuada preparación. Este miércoles, con un comunicado dirigido a Fatma Samoura, secretaria general de la FIFA, los 10 países miembros de la Conmebol habían solicitado el aplazamiento. Deseo concedido. Lo hemos manifestado en forma detallada vía Conmebol a FIFA. Por cierto, como tú sabes, la organización de las clasificatorias le responde a FIFA. Las fechas son estrechas para reprogramar. Se juega la Copa América a partir del 12 de junio. Recién en septiembre hay espacio para otra fecha FIFA. No, nosotros respetamos, por cierto, cualquier devolución que haya que realizar. Son los estragos que causa el coronavirus, capaz de detener competencias deportivas de distintos colores. Ahora suma una más, las clasificatorias rumbo al Mundial de Qatar. El deporte mundial está sufriendo por el coronavirus, está claro. Fíjense ustedes, la NBA, la Fórmula 1, la Champions League, el tenis, en el fútbol también la Liga Española, la cuarentena ataca al deporte mundial. El coronavirus no da tregua. Y hay una pregunta. ¿Qué va a pasar con el espectáculo mayor de este 2020 que es en Tokio los Juegos Olímpicos? Gran incógnita. La Liga Española, la NBA, el circuito ATP, la Champions League, la Major League Soccer, la Euroliga de básquet,
La NHL, el deporte mundial en jaque sin importar la disciplina. A cada momento se van suspendiendo torneos. El coronavirus ya dejó de ser una amenaza y dejó a los hinchas sin fútbol español por 2 semanas. Se estiman pérdidas por cerca de 700 millones de euros. Un camino en el que prima la salud de las personas y la integridad de la competición. La Champions League no se jugará la próxima semana y seguramente la Eurocopa 2020 se disputará el próximo año. Tómense su tiempo y salgan del recinto esta noche. Hacerlo de manera ordenada. Gracias por venir esta noche. Equipos despidiéndose, una noche de alerta y prevención en la NBA. Jugadores infectados. La liga de básquetbol más importante del mundo se suspendió hasta nuevo aviso. La misma suerte para el hockey sobre hielo y la MLS, la Liga Profesional de Fútbol de Estados Unidos. Además, la ATP decidió parar todos los torneos por las próximas 6 semanas. El coronavirus causa estragos en el deporte mundial. Esta imagen es increíble. Se trata del francés Rudy Gobert, jugador de la NBA, quien en conferencia de prensa tocaba en los micrófonos, obviamente que en broma por esto del coronavirus. Le preguntaban sobre aquello. Y fíjense ustedes que el jugador del Jazz, de los Utah Jazz, dio positivo. Y esto ha obligado a paralizar la NBA entre tantos otros espectáculos. El primero fue el misil colombiano. Fernando Gaviria fue el primer deportista de alto rendimiento en contraer el coronavirus. El ciclista se encuentra recluido en Abu Dhabi junto a 9 personas, entre ellas Dmitry Stakov. Estoy acá para evitar contagiar más personas. Gaviria, el primero de una lista que ha tocado otros deportes: básquetbol, balonmano, automovilismo y claro, el fútbol. Hallo, liebe. Timo Hübers, compañero de Mico Albornoz en el Hannover alemán, fue el primer futbolista con el virus. Luego se sumó Daniele Rugani, defensor de la Juventus, quien enfrentó al Inter de Alexis la última fecha, pero no jugó. Quiero tranquilizar a todos los que se preocupan por mí. Estoy bien. Insto a todos a respetar las reglas. Este virus no hace distinciones. Este jueves, Manolo Gabbiadini de la Sampdoria y otro jugador del Hannover, James Hoard, dieron positivo, mientras el técnico del Arsenal, Mikel Arteta, es el primer caso de coronavirus en la Premier League. En el básquetbol también hay noticias. Algo de humor intentó añadir Rudy Gobert de los Utah Jazz tras enterarse que es el primer contagiado de la NBA, noticia que llevó a la suspensión del básquet, que luego conocería el segundo positivo, su compañero Donovan Mitchell. Troy Tompkins, basquetbolista del Real Madrid, es otro de los deportistas con coronavirus, además de 3 jugadores de la Liga de Balonmano Español y un asistente de McLaren en Fórmula 1. Es la lista de contagiados que tiene en jaque al deporte mundial. Saltamos a Glasgow, Escocia, donde el Rangers jugaba frente al Bayer Leverkusen hoy por la Europa League. Importante partido. A los 30. Por otro lado, en la Champions CONCACAF, que acaba de ser suspendida para variar, aparece Edu Vargas. Miren los seleccionados chilenos. Se suspenden las clasificatorias y resulta que los nuestros anotan. Ganó Tigres a New York City, donde puede ir Edu Vargas por 1-0 con este gol del Chile. Bueno, gol de Aranguis, gol de Vargas. Y aquí están las imágenes de Colo-Colo. River. Aquí está River. Ganó por goleada, 8-1. Y lo interesante es que Paulo Díaz anotó un gol. Eso es el hecho, el 6º gol del equipo argentino. Esto también, partido válido, monumental, cerca de 30.000 personas. Y Nizzolo Bonifacio se quedó con la 5ª etapa de la París-Niza. Esta es una clásica prueba del ciclismo mundial, el sprint. Después de 227 kilómetros fue ganado por el italiano Nizzolo. Impresionante carrera, es una de las clásicas del ciclismo mundial. Así entonces estamos concluyendo este encuentro con los deportes aquí en 24 horas.
Y son las 10 de la noche con 1 minuto. Les queremos recordar que a partir de las 22 horas, Televisión Nacional de Chile está autorizada a transmitir programas para mayores de 18 años. Seguimos revisando más noticias. Fue una noche de disturbios, de desórdenes y de saqueos. Los principales afectados fueron una farmacia independiente y algunas pymes. Según Carabineros, solo en Santiago hubo más de 200 personas detenidas. Un vendedor y una familia contra una veintena de encapuchados. Nada que hacer, solo protegerse y esperar. Había un niño en un coche, nada les importó. En bolsas, mochilas y sacos robaron todo lo que encontraron. Ni siquiera veían de qué producto se trataba. Un minuto y 24 segundos, eso duró el saqueo. Fue en una farmacia de Santa Isabel, contó Cornal. Nos robaron casi todo, medicamentos, las gavetas de dinero, artículos de perfumería. Le robaron a clientes que estaban incluso dentro de la farmacia, una señora con un bebé en un coche, una guaguita. Todavía no hay un avalúo. Por ahora, los trabajadores solo sienten desprotección e inseguridad, al igual que los colaboradores de este supermercado de Santa Rosa con Fernández Albano. Durante la noche, prácticamente lo desvalijaron. Aparte de los productos o máquinas congeladoras, también fue una turba. Aquí uno se saca la cresta trabajando, levantándose temprano. Es frustrante, molesto, porque mire, gente de aquí mismo que te saluda con respeto. Intenta saquear aquí, dejando a los colegas sin pega. Impotencia, rabia, inseguridad, digamos. Eso también sienten los comerciantes de Lo Prado. Hubo manifestaciones, se encendieron barricadas. Habían cerca de 300 personas. De ellos, un grupo salió a realizar saqueos. Los dueños de esta panadería sufrieron las consecuencias. Con un chuzo forzaron la entrada principal. Después robaron todo lo que encontraban. El resto quedó por el suelo. Fue poco lo que se alcanzó a rescatar. Impotencia, pues la impotencia de no poder hacer nada, cómo se llevan tus cosas, cómo dejan a la gente sin trabajo, como ya he perdido con 4 locales de 5 locales que tenía. Me queda uno. No tengo más ganas de seguir. Nada. En Quilicura, los vecinos increparon a algunos saqueadores. ¡Ándate acá, weón! ¡No! Mira toda la gente unida acá, mira cómo estoy robando, weón. Con respecto a los responsables de todos estos saqueos hubo novedades, partiendo por el de la farmacia del centro. Carabineros detuvo a uno de ellos. Tiene más de 6 detenciones anteriores por diversos delitos. Todos los elementos de prueba con los cuales fueron detenidos, que están aquí en estos momentos, son puestos a disposición del Ministerio Público y pasan los 3 al control de detención en horas de la tarde. En el saqueo de la granja se logró recuperar algunos productos, los cuales fueron detenidos por personal policial de esta unidad. Los robos fueron millonarios. Fue una noche de saqueos y disturbios, donde en total, solo en la región metropolitana, hubo 235 detenidos y más de 20 funcionarios policiales lesionados. El Frente Amplio confirmó que presentará una acusación constitucional contra el ministro del Interior, Gonzalo Blumel. Parlamentarios de ese bloque lo acusan de ser el responsable del actuar de Carabineros y de no tomar medidas para garantizar la seguridad del Estado. El libelo aún no tiene pleno respaldo. Sí o sí se presenta la próxima semana entonces. Así es. ¿Qué se presentará la próxima semana? La acusación constitucional contra el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, que impulsa el Frente Amplio. ¿Cuándo exactamente? El próximo martes en la Cámara de Diputados. Acción que busca la destitución del secretario de Estado, a quien responsabilizan, entre otras acusaciones, del actuar de Carabineros y de no tener la capacidad de mantener la seguridad interior del Estado. Si Carabineros hoy día está atacando a las chilenas y chilenos, hay 2 alternativas. O es una orden del gobierno o el gobierno no tiene control. Cualquiera sea el caso, es el ministro Blumel el que tiene las responsabilidades. El Frente Amplio no había conseguido los respaldos del resto de la oposición para acusarlo constitucionalmente cuando surgió la idea hace algunas semanas. Pero la agresión de Carabineros a Patricio Bao, de 69 años, provocó que la idea resurgiera. Creo que esto no es el minuto para insistir en acusaciones constitucionales. Necesitamos que el país vea a los que estamos en política tratando de avanzar en serio en la reforma.
No tomar medidas frente al excesivo uso de la fuerza, incumplir con la reparación de víctimas de violación a los derechos humanos, no considerar las recomendaciones de organismos internacionales y no garantizar la seguridad interior del Estado son los argumentos que estarán presentes en la acusación. 4 capítulos de una acción que ya está redactada, iniciativa que, eso sí, aún no tiene el respaldo de toda la oposición. Tengo serias aprensiones, creo que hoy día tenemos que abocarnos a construir el apruebo en el plebiscito. La bancada del partido no ha tomado una decisión definitiva, se encuentra analizando los antecedentes. No hay una decisión tomada naturalmente, pero él tiene que enfrentar la responsabilidad política de lo que ocurra en su cartera, ¿ya? Eso no significa necesariamente una acusación constitucional. Gonzalo Blume, el ministro del Interior, evitó hablar directamente de la acusación constitucional en su contra. Yo voy a seguir trabajando día y noche para cumplir la misión que me mandata la ley, la Constitución y que me encomendó el presidente, que es devolver la seguridad, la paz y la tranquilidad a todos los ciudadanos de nuestro país. El martes se presentarán las firmas para iniciar el proceso acusatorio. Al día siguiente, si no surgen inconvenientes, se sorteará por tómbola a los integrantes de la comisión que la revisará. Resultados no vinculantes, pero cuyo informe será analizado por la Cámara de Diputados. Acusación constitucional contra Gonzalo Blumel a casi 5 meses de asumir Interior y cuya votación, si prospera, se concretaría solo días del plebiscito. Y atención con lo siguiente, el Ministerio de Educación anunció este jueves el fin de la polémica PSU, la cual va a ser reemplazada durante este año y el 2021 por una prueba de transición. ¿Qué va a pasar luego? El año 2022 va a debutar el nuevo examen de admisión universitaria que todavía no tiene nombre. Ahora, las características de este nuevo sistema de admisión es que la nueva prueba tendrá una ponderación menor que el del actual PSU, ya que va a tener un mínimo de 30% y será cada universidad la que defina cuál va a ser el techo. El mínimo es 30%. Lo mismo va a ocurrir no solo con la prueba, sino también con las notas o bien con el ranking del alumno, donde cada institución va a definir qué valor le da. 10% el mínimo para cada uno. Además, el nuevo sistema de ingreso considerará un aumento en la admisión especial que alcanzará un 20% en todas las universidades. ¿Cómo será la prueba de transición y la que se va a aplicar desde el 2022? Acá se lo contamos. 3 letras que por 16 años marcaron la vida universitaria de millones de chilenos. PSU, que tras la polémica versión 2019 llegó a su fin. PSU mide actualmente es predominantemente el conocimiento respecto de ciertas materias. En ese sentido, es importante insistir en que estas nuevas pruebas van a ir en la línea de medir competencias. Es el desafío de una prueba que se implementará el 2022, pero ¿qué pasa antes? Serán 2 años de transición, 2 pruebas de lenguaje y matemática obligatorias. La diferencia con la PSU, menos preguntas y menos contenido. En el caso de lenguaje saldrán los conectores y el plan de redacción, ambas con 65 preguntas, más los exámenes optativos de historia y ciencias. Se van a incorporar gradualmente algunas preguntas, más en la línea, como les digo, de la medición de competencias lectoras. El 2022 comenzará la nueva prueba, competencias lectoras y competencias matemáticas, los nuevos nombres de los exámenes obligatorios, ambas con 65 preguntas que evaluarán contenidos de séptimo a segundo medio. A la prueba de historia y ciencias se suma la de matemáticas avanzada como electivas. Competencias fundamentales, esenciales, para que permiten predecir el éxito de los estudiantes, de los jóvenes en la educación superior. Pero no fue el único anuncio, bajará la ponderación mínima de la prueba estándar de un 50 a un 30%. Ese es el espíritu de la medida, que se reconozca la trayectoria y el esfuerzo, pero cada plantel decidirá cómo distribuye los porcentajes. Además, aumentará el sistema de admisión especial de un 15 a un 20%. Todos los rectores que estamos acá y los representantes de las instituciones tenemos plena autonomía para, en ese 20%, informando transparentemente, hacer una admisión especial. Al haber un porcentaje mayor de admisiones especiales, eso va a permitir que cada universidad, que además tiene una misión distinta, asuma los compromisos que tiene con la sociedad. A partir de ahora, la prueba es administrada por el Ministerio junto a un comité técnico externo, además de algunos rectores. Otra de las novedades es que a partir del 2022, el 10% superior de cada establecimiento podrá postular a la universidad, aunque no alcance el mínimo de los 450 puntos en el examen. Un anuncio que para la ACES no cumple con el petitorio de la organización, una nueva prueba que pone fin a la tradicional PSU.
Bueno, ponga atención a estos números porque creció el número de extranjeros con residencia habitual en Chile. Un cruce de información entre el Instituto Nacional de Estadísticas y el Departamento de Extranjería indica que la cantidad asciende al 1.492.522 personas. Es segundo año que se entrega esta cifra, recogida de una estimación de estadísticas migratorias, y en comparación al 2018 se ve un aumento de un 19,4% en el total de extranjeros en Chile. Esto es 242.157 nuevos habitantes foráneos que llegaron a nuestro país. El estallido social remeció a los chilenos, pero vea usted cómo dejó a los extranjeros. Así hablaba uno en octubre. La verdad, loco por irme. Estoy planeando eso porque ya me voy a la semana que viene. El hombre estaba clarísimo y se fue en noviembre, pero hay otros como Elis. Soy venezolana, tengo 2 años aquí aproximadamente. 2 años con 2 meses. Su desafío es otro, traer a su hijo Fabián de 9 años. Es difícil estar sin mi hijo. Y claro, a mí me gustaría que la entrada de los niños que tienen a sus padres acá en Chile fuera más factible. O sea, en el sentido de que ¿por qué le piden a un niño una visa de responsabilidad democrática si él tiene a sus padres acá? O sea, yo estoy acá, yo soy madre y padre para él. Es parte ella de los 455.494 venezolanos residentes en Chile, el 30,5% de ese casi 1,5 millones de extranjeros por aquí. Hoy día tenemos un 7,5%, cerca de un 7,5% de población extranjera en Chile. Y por lo tanto ya no podemos hablar de quizás migración, sino que es parte de la comunidad chilena. Y son los venezolanos, la comunidad que supera a la de colombianos, a la de haitianos y hasta a la de peruanos, alguna vez punteros en la lista de foráneos avecindados aquí. Nos hemos acostumbrado bien, la gente es agradable, todo muy bien lo bueno. Gracias a Dios y gracias a este país también nosotros tenemos una microempresa familiar que es un restaurante peruano. Ahora, por cierto, el aumento en la entrada de venezolanos, por ejemplo, fue llamativa en 2019, sobre un 50% más que el año anterior, aunque desde la crisis de octubre se marcó un quiebre. Soy reponedora de una miel muy conocida y mantengo mi trabajo, ya voy a cumplir 2 años allí. Lo importante es establecerse de forma positiva, nunca es tan sencillo. Hoy día estás en extranjería, ¿en qué trámite estás? ¿Qué es lo que estás haciendo? Paga una multa, güey. Sí, porque mi carne se venció. ¿Cuánto es lo que tienes que pagar? Mucho, 80 lucas. Pero la autoridad señala, en Chile muchos han podido establecerse sin problemas. Es una proporción de alrededor del 10% de los ocupados. Y ellos en general, alrededor del 80% de la población extranjera tiene un trabajo formal. Aunque esos empleos no siempre sean los mejores. Muchos empleadores son muy abusadores. Lo único que hacen es aprovecharse de las personas y como dicen, no, los venezolanos están necesitados, lo único que hacen es explotarlo. Es la voz de ese 7,5% de nuestra población, extranjeros avecindados, haciendo cada vez más numeroso el vecindario. La Contraloría inició una investigación tras la filtración de un audio en el cual se escucha a la gobernadora de Itata, en la región de Ñuble, amenazando a los funcionarios para que participen en una actividad a favor del rechazo. Parlamentarios de oposición y oficialismo piden su renuncia. Es lejos la gobernadora con más presencia mediática de las 3 provincias creadas hace menos de 2 años en la nueva región de Ñuble. Rosana Yáñez, militante de Evópoli, se hizo cargo de la provincia de Itata, zona de rezago, de extrema pobreza. La polémica partió al conocerse a través de redes sociales una supuesta instrucción en audio en un grupo de WhatsApp de funcionarios. 10:30 es el banderazo, así que les dejo a todos hecha la invitación, entre comillas, pero Intendencia se dará cuenta de quiénes van y quiénes no van. Ese fue el mensaje. Gracias, yo no puedo ir porque no debo ir, pero ustedes sí. Chao. En Quirihue, la capital de la provincia de Itata, era tema de discusión. Me parece un poco raro, sí, sus palabras, por lo que dijo. Su envergadura como gobernadora no le permite hacer ese tipo de cosas, porque no corresponde. La difusión del audio ya llevó a Contraloría a iniciar una investigación
por el uso de recursos públicos que cada gobernación debe hacer para el plebiscito de abril. Ese es uno de los puntos más graves, en opinión del senador de la zona, Felipe Arboe. No es posible que una autoridad haga una amenaza velada a los funcionarios de que tienen que participar obligatoriamente de una manifestación por el rechazo, aun cuando fuera por el apruebo. En la coalición de gobierno también pidieron la salida de la gobernadora. Sobre todo un gobernador tiene que abstenerse al 100%. En este caso está usando recursos públicos, está haciendo advertencia o amenaza en favor de una opción determinada y eso no lo puede hacer jamás. En la Intendencia de Ñuble, representantes en la zona del Ministerio del Interior pidieron un informe detallado por escrito, reiterando la presidencia del gobierno frente al plebiscito. La solicitud que ha hecho el presidente Sebastián Piñera de total prescindencia es una instrucción que a mí me ha dado directamente y he transmitido efectivamente a los personeros de gobierno. Y es por eso que una situación que es delicada, he pedido un informe por escrito con los detalles de la situación para ver cuáles son los pasos a seguir. La gobernadora Yáñez no llegó la mañana de este jueves a trabajar a la gobernación de Itata. Tampoco estuvo ubicable para los medios de comunicación. El Ministerio del Interior estaría analizando los antecedentes antes de tomar alguna medida. El empresariado tiene un nuevo líder. Juan Sutil asumió como presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, una figura ligada al mundo agrícola que llega a este cargo en medio de algunas controversias, como por ejemplo haber quitado la publicidad a un canal de televisión por no estar de acuerdo con la cobertura tras el 18 de octubre. Para mí la transparencia y hablar en forma directa, sin duda es un valor. Y muchas veces eso se considera que es duro. Yo no lo comparto. 58 años, casado, 4 hijos y 6 nietos, empresario agrícola desde los 80, fundador de corporaciones y fundaciones, Juan Sutil es el nuevo presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio. Una figura para algunos controvertida, es el ideólogo del proyecto que busca construir una carretera hídrica para trasladar agua del sur de Chile hacia el centro norte. Pero hay más. Empresa Sutil corta auspicios a programa Agenda Agrícola de CNN Chile en discrepancia por cobertura a la hora de protestas. Su episodio más polémico dijo que la razón principal fue la deplorable actitud de los medios apelando a coberturas sin sesgo político. Yo esta crítica se la hice a los medios en su conjunto. Por eso llevarse un poco la pelota para la casa, ¿o no, Juan? Quitar un auspicio así de manera tan abrupta a un medio de comunicación por desacuerdo con la cobertura. No, porque nosotros teníamos un acuerdo comercial hasta el mes de diciembre y yo lo que informé es que ese acuerdo comercial no continuaba. La Sociedad Nacional de Agricultura, de Minería, los bancos, la SOFOFA y la construcción apoyaron a Sutil y así explicaron su respaldo al empresario. Jamás lo he visto levantar la palabra, ni mucho menos, sino que es una persona que explica, fundamenta, convence y respeta. Eso lo demuestra su trayectoria empresarial, su trayectoria gremial. Acaba de asumir Juan, así que lo importante es darle la oportunidad a Juan y a la organización en general. Voy a votar rechazo. Juan Sutil revela su voto para el próximo plebiscito. Yo en su momento manifesté una opinión personal. Pienso que el país necesita una reforma constitucional y necesita dar una legitimidad y tener un lugar de encuentro entre todos los chilenos. En tanto representantes de instituciones tenemos que estar a la altura de los desafíos, entender que eso no puede significar contribuir a la crispación, ni mucho menos a caricaturizar o disminuir el rol de las contrapartes. Juan Sutil se convirtió en el 25º presidente de la CPC en 87 años de historia. Nunca una mujer ha ocupado el cargo, un mea culpa que el empresariado reconoce y que dicen representa un desafío para la próxima elección. Ahora. Bien, vamos a una noticia relacionada con los efectos del coronavirus. El gobierno peruano decidió suspender el arribo de vuelos procedentes de Asia y Europa. Esta medida fue acordada durante la primera sesión de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel que conduce las labores de prevención, de protección y también de control del COVID-19. Mediante un comunicado se estipula que no hay fecha límite para la aplicación de esta medida. De esta forma, Perú se suma a Argentina y también a Bolivia como países de América Latina que han restringido el arribo de vuelos internacionales al país. Hasta este momento, el Ministerio de Salud de Perú ha confirmado 22 casos de coronavirus en su territorio, luego que se analizaran más de 900 muestras a nivel nacional.
Volvemos con una noticia realmente horrorosa. Una joven madre y su hija de solo 2 años están en riesgo vital tras ser atacadas brutalmente por su pareja y padre, respectivamente, en Colina. El hombre, que intentó quitarse la vida, fue detenido. Así esta niña de 2 años y su padre, José Manuel Valenzuela Vera, de 24, compartían. Increíblemente, es el mismo José Manuel, en esta imagen feliz con su hija, que en la mañana de este jueves fue acusado de apuñalarla brutalmente, al igual que a su pareja y madre de la pequeña, Natalie Davison. Los vecinos de calle Marlene Arens fueron los primeros en alertarse. Estaban siendo testigos estos gritos de auxilio por parte de la mujer. Y posteriormente son los vecinos donde ingresan al inmueble. Nati con su pequeña estaban tiradas las dos encima de la cama, ensangrentada entera. Y la primera instancia fue ver si es que estaban con vida, porque así como se veían, no se veían con mucha esperanza. Estaban en shock, lo único que decía es que lo mataron, nada más. ¿Pedía que lo mataran? Sí, pedíamos que nosotros lo matamos. Así Natalie y su hija fueron trasladadas a un servicio de salud primario de Colina. Al llegar solo se constató que las condiciones no estaban dadas para mantenerlas ahí. Carabineros gestionó el traslado aeromédico a Santiago. Sus heridas eran extremadamente graves. Ambas víctimas presentan lesiones de carácter grave, fracturas craneales, según lo que indica el médico de turno, con riesgo vital actualmente. La llegada de la niña de 2 años al Hospital Roberto del Río y de Natalia San José solo dejó al descubierto lo crítico de la situación. José Manuel Valenzuela, tras ser detenido, pasó audiencia de control de detención. Sin embargo, no se formalizaron cargos contra él. Es relevante para nosotros conocer la gravedad de las lesiones y la evolución de las mismas para efecto de determinar cuál va a ser el tipo penal por el cual esta persona va a ser formalizada. En principio, y conforme a los antecedentes preliminares, entendemos que podría tratarse de un parricidio frustrado y un femicidio frustrado. Al final de la audiencia, apedreo al juzgado de garantía de Colina de parte de quienes llegaron a expresar la indignación contra el acusado de la brutal agresión a 2 mujeres, madre e hija, que ahora se debaten entre la vida y la muerte. La Fiscalía dirige una investigación contra 2 médicos cardiólogos del Hospital Hernán Enríquez de Temuco por un presunto delito de fraude al fisco. Los profesionales habrían usado pabellones para realizar operaciones particulares en este recinto. Mire. Fue el propio director del hospital, luego de una auditoría interna, quien entregó los antecedentes a la justicia. La investigación la lidera la Unidad de Delitos Económicos y Corrupción de la Fiscalía. Es en contra de 2 profesionales cardiólogos, los que habrían realizado durante años prestaciones privadas en horario de trabajo y en el recinto público. Se habrían efectuado instalación de marcapasos en horario ordinario de la jornada del hospital, del área de cardiología. Sin embargo, esas personas serían pacientes particulares de algunos facultativos. La indignación de los pacientes era evidente este jueves a las afueras del Hospital Hernán Enríquez de Temuco. ¿Tendrán que sacarle alguna multa o no sé, pues fíjese que o de desvincularlo del hospital? ¿Se podrá hacer eso? Creo yo, no sé, pues. Porque es una sinvergüenzura, ¿cómo van a estar haciendo eso? Lo peor es que no es difícil encontrar a personas que tienen a familiares esperando por una cirugía. Es el caso de Edith. Su madre lleva esperando 4 años para operarse una hernia. Impotencia en todo sentido, o sea, en todo el hecho de la espera, de que ella está con los dolores, porque eso es lo que más complica, el tema de sus dolores. El presidente del Consejo de la Sociedad Civil del recinto hospitalario dice que era un secreto a voces lo que ocurría en el Hernán Enríquez. Ese es el problema que tiene el sistema público. Como en el sistema privado se le paga 3, 4 veces o allá es mejor remunerado, ellos simplemente no tienen el interés de atender en el sistema público. Entonces puede quedar que quedemos sin cardiólogo. Este jueves, nuevamente quisimos saber la opinión del Colegio Médico de Temuco, pero no se referirán a la grave acusación por ser una investigación aún abierta. La Fiscalía no descarta abrir la indagatoria a otras áreas médicas del mismo hospital. ...24horas.cl. Vamos a nuestro sitio de noticias porque el Ministerio de Salud elaboró una serie de respuestas a las preguntas más comunes sobre el nuevo coronavirus, recientemente declarado pandemia por la Organización Mundial de la Salud. ¿Cómo se contagia?
¿Cuáles son los síntomas? ¿Quiénes se pueden enfermar? ¿Existe tratamiento? Todas las respuestas y mucho más las puede encontrar en nuestro portal de noticias 24horas.cl. Y esto es muy importante. El último año en Teletón se realizaron más de 800.000 atenciones médico-terapéuticas gracias al aporte de todos nosotros, el que representa el 70% de la meta. Este 3 y 4 de abril vamos por una nueva Teletón, Teletón todos los días. Con ese mensaje y agradecidos de que nos hayan acompañado, nos despedimos. Que tengan un buen descanso. Nos vemos.